Tenemos con nosotros a Ruth Merino, es la consellera de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, y además tenemos la suerte de contar con ella para que nos cuente cómo se hace para sacar unos presupuestos en una época en la que ya no está de moda sacar presupuestos adelante. Ahora la moda es decir que los vas a aprobar, pero no aprobarlos, o que se te está complicando la cosa. Aún así hay gente que decide que hace su trabajo y saca los presupuestos, que es para lo que uno les vota, para que año a año cambien esos presupuestos y se adapten a una realidad que en concreto en Valencia, y si me permiten, hacía mucha falta que se adaptase a la realidad, a lo vivido a finales del año pasado y a lo que está por venir, que puede ser mucho y muy duro si el gobierno no cambia ciertas pretensiones desde sus nuevas, ideas, vamos a llamarlo así, porque no sé si es ni siquiera un modelo fiscal para las distintas comunidades. Ruth, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por empezar por los presupuestos. Enhorabuena, porque ya no se hace, pero ¿cómo se saca adelante unos presupuestos cuando uno no tiene mayoría absoluta? Porque en este país no estamos cogiendo la copla. Bueno, pues para empezar, yo creo que es una actitud de responsabilidad y de cumplir con la obligación. Parece que en este país nos estamos acostumbrando a que si no tienes presupuestos no pasa nada. De hecho, el ejemplo lo tenemos en el Gobierno de España, que está con los mismos presupuestos de la legislatura anterior, todo lo que llevamos de esta legislatura, pero la obligación de los gobernantes, y además para el Gobierno de España es un mandato constitucional que incumple de forma reiterada, es presentar unos presupuestos con los que se pueda avanzar en todos los proyectos que tienes, en nuestro caso, por una comunidad autónoma, que en el caso de la Comunidad Valenciana, pues yo, como acabas de decir, todavía tenía más importancia porque son los presupuestos no solamente de los segundos presupuestos de un nuevo gobierno después de 8 años de Botanic, con todo lo que ello significa, que es mucho y muy bueno para los ciudadanos de la comunidad, sino también los presupuestos de la reconstrucción. Es cierto que se puede trabajar con un presupuesto prorrogado, pero qué duda cabe que con un presupuesto actualizado y acorde a lo que quieres llevar a cabo durante un ejercicio, pues siempre resulta todo mucho más ágil y mucho más beneficioso para los ciudadanos al final. Bueno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mandó como un mensaje al resto del gobierno, y lo han repetido luego como un mantra, en el que poco más o menos se venía a decir que si querían que las ayudas a Valencia, que la reconstrucción de Valencia, trasladada, etcétera, se diera bien, debían de apoyarse unos presupuestos que ni siquiera han presentado. Pero no ha dicho nada de que por fin haya presupuestos. Me imagino que los pactan con la ultraderecha, sería la cosa. No sé si ustedes tienen un diálogo con el Ministerio de Economía como para decirles, oiga, un poquito de responsabilidad en esto. Con el Ministerio de Economía, después de la riada, hemos cruzado alguna carta. Yo en persona no he hablado y los técnicos de la Consellería tampoco, porque tenemos mucha más relación con el Ministerio de Hacienda y con los técnicos de Hacienda. Tengo que decir que a nivel técnico la relación es buena, pero a nivel mío con la ministra es bastante unidireccional, porque es cierto que pocas cartas me ha contestado. Ella no, a diferencia de otros ministros que sí que han venido después de la Dana a reunirse con los consejeros homólogos, nunca ha venido ni me ha llamado, tampoco se ha interesado. Y es cierto que le hemos hecho muchas solicitudes, porque evidentemente el tema de los recursos financieros, sobre todo para afrontar una reconstrucción de este calibre, son muy importantes y no hemos tenido respuesta. Muy al contrario, tanto del presidente del Gobierno como de la ministra, hemos tenido excusas, vaguedades, cuando no mentiras, para no atender las necesidades que tiene esta comunidad, que son muchas y además son muy justas. Luego le voy a la Dana en concreto, si me permite, y a las ayudas, pero por ir un poco cerrando este círculo, también tiene una cosa negativa en Valencia. Me hablaba del Botanic, me hablaba de que es la deuda. Valencia, corríjame, es la segunda comunidad más endeudada tras Cataluña, más de 60.000 millones de deuda. Y cuando se ha hecho el reparto, ¿o qué sensación le queda a usted cuando se ha hecho ese reparto, que no sé si va a salir o no, ahora le preguntaré, pero Hacienda ideó un sistema por el que Cataluña podía salir beneficiada y colateralmente Andalucía, donde la ministra de Hacienda se quiere presentar a las elecciones, pero el resto quedaban muy tocados, no quedaba claro el reparto, cómo se iba a hacer. ¿Qué sensación tiene de cómo se ha hecho ese reparto? ¿Qué puede hacer también Valencia, ¿no? para reducir la comunidad valenciana, para reducir esa deuda, sin contar claramente con la ayuda del Ejecutivo? La Comunidad Valenciana es la segunda en deuda en términos absolutos, pero es la primera en relación al PIB, porque Cataluña es la primera en términos absolutos, pero en relación al PIB es menor. Pero sí que es cierto que la Comunidad Valenciana, además eso está estudiado por organismos que se dedican a esto, como puede ser el IBIE o otros organismos, que la deuda de la Comunidad Valenciana, esos más de 60.000 millones, casi en un 80%, o sin casi, procede de la infrafinanciación.
es que ya son más de 2 décadas siendo los peor financiados con un sistema totalmente injusto y que lastra las cuentas de esta comunidad, déficit y deuda. Eso es evidente y no hay quien lo pueda negar. Por lo tanto, nosotros hacemos la parte que nos corresponde, que es, bueno, es evidente que para dar los servicios que los ciudadanos necesitan, sanidad, educación, servicios sociales, no vamos a gastar menos de la media, gastamos lo mismo que la media y eso supone entrar en déficit. Porque, permítame la pregunta, pero seguro que luego nos están viendo y esto queda como un mensaje, pero no se entiende bien. Me gusta que se explique. Cuando alguien dice, estamos infrafinanciados, yo soy de Cáceres, se puede imaginar, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué Valencia está infrafinanciada? Bueno, porque en el Estado de las Autonomías existe un sistema de reparto de los recursos, que al final son los impuestos que pagan todos los españoles, y ese sistema, que hubo uno en 2002 y otro en 2009, que caducó en 2014, se tenía que haber revisado ya en 2014, porque desde el principio se empezó a ver que los recursos que reciben las comunidades para atender de forma equitativa y justa y al final, en términos de igualdad, en las diferentes comunidades no se estaban cumpliendo. Por lo tanto, algo que desde el principio nació, se dio todo el mundo cuenta que no funcionaba bien, llevamos pues 15 años sin que se reforme. Esto se cuantifica y supone que aproximadamente la Comunidad Valenciana está recibiendo unos 1.800 millones de euros menos al año de lo que debería, para estar simplemente en la media. Nos diferencia con la comunidad mejor financiada, por persona, por habitante, es de 1.000 euros al año, por lo tanto multiplica eso por todos los habitantes. Entonces, eso es una situación injusta que no se ha corregido en todo este tiempo. Llevamos 7 años con este gobierno donde parece que se mueven, pero realmente no avanzan, pero porque es que no se ha avanzado en estos términos. Este asunto no se entiende. Sí, la financiación y yo he ido a mirar esa financiación y es que el cálculo es absolutamente opaco. Porque es que es un sistema complejo. Una de las peticiones que hay desde la inmensa mayoría de las comunidades es que el sistema se reforme de forma urgente para acabar con esa injusticia y una de las condiciones, además de que sea acordado entre todos y no solamente con una parte, con algún territorio o con algún partido de algún territorio, es que sea más transparente y más claro, porque tiene una serie de fondos que se mueven un cálculo final y que como de garantía solidaria que es, me va a permitir, hago la pluma. Es eso. Tú haces un cálculo que parece que nos deja a todos en la media, pero luego hay una serie de fondos que desvirtúan el resultado final y eso pues da como resultado que la Comunidad Valenciana, Murcia, nos estemos disputando siempre los últimos puestos y que eso al final es la sanidad y la educación y los servicios sociales de los ciudadanos de una comunidad. El viernes pasado, si no me equivoco, mandaron sus conclusiones también no sé si en concreto de la comunidad, pero desde la suya, sí que sé que muchas otras lo hicieron, entiendo que la suya también, mandaron sus conclusiones al propio ministerio. Sobre ese modelo de financiación, sobre lo que había, sobre la famosa quita de deuda. Sí. ¿Cuál es su posición con respecto a esta quita y qué sabe Hacienda, qué les han dicho? Bueno, pues para nosotros la propuesta que ha hecho el Ministerio respecto a la quita, que ya veremos, como bien has dicho, cómo acaba, porque esto nos han puesto encima de la mesa unos cálculos en los que no nos han tenido en cuenta ninguna comunidad, más que algún de los partidos independentistas catalanes, que es quien lo ha solicitado y es con quien han pactado estas cifras. Es evidente, de hecho el anuncio lo hizo Oriol Junqueras de que esto iba a ser así. Y ahora, como está de moda lo de las consultas públicas en este gobierno, pues hicieron una consulta pública para que se presentaran observaciones y la Comunidad Valenciana presentó observaciones diciendo por qué estamos en contra de esta propuesta de quita o de condonación de la deuda. Es por muchas cosas. Primero, porque no consigue el objetivo fundamental, que es poder volver a salir a los mercados, es reducir la deuda de forma que la Comunidad Valenciana pueda acudir a los mercados a financiarse, porque a día de hoy no podemos. ¿Preferirían eso antes que ir al propio FLA? Es que son cosas complementarias, son muy importantes las dos. Pero se ha usado casi como sustituto, quiere decir que no podía ir al mercado, pues iba al FLA. Claro. Obviamente lo que necesitamos en primer lugar, y es lo que decimos siempre y lo dijimos en el Consejo de Política Fiscal, aquel día que nos levantamos y nos fuimos porque nos parecía un insulto lo que estaban ofreciendo de la condonación, es que se reforme el sistema de financiación. Mientras eso no ocurra, cualquier condonación de la deuda no va a servir para nada. Es un parche, dentro de poco tiempo estaríamos exactamente igual. Ni conseguimos salir a los mercados a financiarnos y tendríamos que estar dependiendo del Estado con el FLA. Lo único que consigue es reducir el déficit, porque ni siquiera ese ahorro en intereses lo podemos gastar en mayor gasto sanitario, por ejemplo. Pero lo que es más, es que no nos gusta ni en la forma ni en el fondo, ni tampoco porque supone pues rendirse por una limosna que te dan, por migajas,
a algún pacto donde están los acuerdos con los independentistas detrás. Y es que al final también es una cuestión de dignidad, más allá de que tengas más o menos beneficio o que te reduzca el déficit. Es que decir que sí a esta condonación de buenas a primeras sin que te arreglen el problema fundamental, que es el sistema de financiación, supone dar como un visto bueno a los pactos que tienen una puerta cerrada con los independentistas solamente pues porque dependen de ellos para seguir en el poder este gobierno. ¿Se van a mantener ahí? Sí. Sí, pero ya te digo, esta ley llegará al Congreso de los Diputados y ya sabemos lo que ocurre cada vez que Pedro Sánchez ve una ley al Congreso de los Diputados. Bueno, es que están atados. Están atados de pies y manos, eso puede dar toda la vuelta. Ya se oyen por ahí voces de que la deuda que les condona a Cataluña no es suficiente y que quieren más a una comunidad que no está infrafinanciada como es Cataluña. Así que, bueno, pues, al final es un insulto por triplicado. Dentro de los presupuestos, de lo que han arreglado ustedes en ese pacto con Vox, la sintonía, entiendo, sigue siendo buena. Lo es. ¿No? ¿Qué destacaría, qué cree que hacía falta y sobre todo cuál cree que es el mayor hito de esos presupuestos que están sacando adelante? A ver, el hito y lo que diferencia estos presupuestos de otros es que contiene una partida de 2.400 millones para la reconstrucción, que se iba a ejecutar igual de todas formas. Yo quiero recordar siempre que esta parte la cubrimos vía deuda, que es lo único que el Gobierno de España nos ha permitido. No ocurrió lo mismo durante la pandemia, donde se inyectaron muchos recursos a fondo perdido, 2.000 millones creo que fueron, y nosotros, aunque lo hemos pedido, pues a la comunidad más endeudada nos obligan a endeudarnos para la reconstrucción. Esto es así de triste, pero así de real. Y como presupuestos, hitos importantes, a ver, entiendo que cada consellería tiene los suyos, ¿no? Porque tenemos en todas las áreas proyectos muy buenos. Yo, por la parte que me toca, pues supone seguir avanzando en esa senda de alivio fiscal, y en procedimientos de digitalización de la administración y en todo lo que suponga simplificación y eficiencia en la gestión, que es la parte que un poco más me compete a mí. Luego está la reducción de impuestos. Sí. Que no es menor tampoco. Un tema que me gusta mucho. ¿Qué se han cargado o que han ido reduciendo? Lo digo porque va como llegando poco a poco, me va a permitir, pero sigue saliendo gente que dice, no, es que he heredado el piso, lo tengo que vender. ¿No? Que esto pasa bastante más de lo que parece. ¿Qué están quitando en Valencia? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes han marcado para este año que sale por delante? Bueno, pues en la Comunidad Valenciana, desde mayo del 23, que fue cuando se ganaron las elecciones, lo hicimos, fue el primer acuerdo que se tomó, que era la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para ascendientes y descendientes y cónyuges, ¿no? Y eso fue un gran paso porque estamos convencidos de que era una injusticia, ¿no? El tener que pagar, independientemente del nivel de renta y del nivel de vida y de si eres rico, pobre o estás en la media. Es algo injusto y mucha gente, como bien dices, ha tenido que renunciar a las herencias. Y en estos presupuestos hemos querido dar un paso más y se ha aprobado para el tercer grado, ¿no? Hermanos, tíos y sobrinos, un 25%. Para ir avanzando poco a poco. Sí que es cierto que nos gustaría ir más rápidos, ¿no? También se ha incrementado el mínimo exento del impuesto de patrimonio y también se ha reducido el impuesto de transmisiones del 10 al 9. Son pequeños pasos, pero es la línea que tenía muy clara este gobierno, pero que como somos responsables al mismo tiempo que tenemos esa ambición de dejar de ser los líderes en presión fiscal a los ciudadanos de nuestra comunidad, lo vamos acompañando de otra serie de medidas. ¿Cuesta bajar el tramo autonómico del IRPF precisamente por la infrafinanciación? La infrafinanciación repercute en todo. Evidentemente, no se pueden, es injusto también ser la comunidad que tiene el tipo marginal más alto, un 54% ni más ni menos, y lo tenemos previsto. Sí que es verdad que al final el impuesto de la renta tiene un volumen importante de ingresos por recaudación. Entonces, los ajustes que hemos ido haciendo, hemos empezado por rentas medias y bajas, por ese impuesto de sucesiones y donaciones. La oposición está encantada de repetir el mantra de que bajamos los impuestos a los ricos. Es absolutamente falso. Los queremos bajar a todos, por supuesto, y de hecho el impuesto de sucesiones y donaciones afecta a todos, el de transmisiones patrimoniales también. El impuesto de patrimonio, obviamente, esa elevación del mínimo exento también, pero también hemos hecho unas grandes medidas de deducciones en el impuesto de la renta que han supuesto que casi 500.000 de contribuyentes de la comunidad se hayan ahorrado más de 50 millones de euros en la renta que se presentó el año pasado. Por lo tanto, estamos abarcando todas las clases, ¿no? Todos los estratos de la sociedad para aliviar esa presión fiscal excesiva que existe en la comunidad. Hablando de la reconstrucción... Perdona, y tengo que decir que haciendo todo eso ha aumentado la recaudación un 7,8% en el ejercicio 24, bajando todos esos impuestos. Así que
quiere decir que acompañado de otras medidas de atracción de inversión, de dinamización de la economía y de dar oportunidades y de que se vea la Comunidad Valenciana como un sitio confiable donde estamos apostando por la simplificación administrativa y, como digo, por poner puertas abiertas a todo lo que al final genera inversión, empleo y genera que al final recaudes más, pues está viendo que esas medidas funcionan. Bueno, es verdad que han crecido mucho, por ejemplo, en la inscripción y en el número de sedes de empresas tecnológicas que tienen en la comunidad, o sea que por esa parte. Le decía, en la parte de reconstrucción, y le prometo que le llevo 2 temas y le dejo marchar, no le puedo tener aquí yo todo el día, querría, pero no puedo. Con el tema de la reconstrucción, salieron muy rápido a dar la dana. Le quería preguntar desde un punto de vista personal, si no le importa, ¿cómo se vive esa circunstancia con toda la marea política que empieza a arrastrarlo todo cuando uno seguramente lo que está es pensando en algún familiar que tiene en algún punto o en lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo vive eso personalmente la consellera de Hacienda? Bueno, pues sobre todo con mucho respeto y mucha sensación de solidaridad y de estar a disposición de todos los damnificados. Sí que es cierto que desde el primer día nos pusimos a trabajar, bueno, de hecho 2 días después íbamos a presentar los presupuestos dentro del plazo que se nos marca, ¿no? Y nos pusimos a trabajar en todo lo que una consellería tan transversal como es la mía podía ayudar a la recuperación, no solamente emocional, sino de bienes, ¿no? Con todas esas deducciones específicas que pusimos y todas otras medidas fiscales para la DANA y con toda la colaboración que pudimos prestar al resto de consellerías para que avanzaran también en sus trabajos de reconstrucción. Y en lo personal, como digo, pues estando a disposición de toda la gente que nos lo ha solicitado, desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque esto afecta tanto a temas de ayudas en las que hemos sido muy diligentes. Yo quiero recordar que de las ayudas de primera necesidad hemos pagado un 72%. Las ayudas de vehículos que se hicieron desde la Agencia Tributaria Valenciana, 150 millones de euros a bueno, pues 88.000 creo solicitudes y todavía hemos ampliado para que lleguen a más personas afectadas. O sea que en lo que hemos podido, en lo que dependía de nosotros, a su disposición y poniendo todos los recursos. Esa es la parte técnica. Yo le preguntaba un poco por ese carácter suyo, ¿no? Esa parte emocional. Ahora le pregunto. Bueno, la parte emocional, pues, como te digo, es que desde un puesto de responsabilidad como el mío, sin poder olvidar que te afecta, ¿no? y que es duro y que esa gente está muy cerca y que los tienes ahí y todos conocemos a alguien que ha sufrido en primera persona algún daño, ya sea material o personal, pues con tristeza, pero al mismo tiempo intentando sobreponerte, porque lo que esperan de nosotros es que cumplamos con nuestro cometido, que es, desde ese puesto de responsabilidad, tomar las decisiones acertadas y cuanto antes mejor. Vale, yendo a esa parte del cometido, ahora sí, perdóname, Ruth. Cuando alguien dice si necesitan recursos que los pidan, mientras estás intentando poner ayudas en marcha y sacar determinadas cuestiones, ¿qué se hace? Miras para otro lado y sigues con tus cosas, porque si no... Esa frase es totalmente desafortunada, además de que es rotundamente falso, porque nosotros hemos pedido recursos al Gobierno de España y no se han dado. Yo creo que en una situación como esta, frases como esa sobran y lo que falta son actitud y responsabilidad y atención de verdad a los ciudadanos. Nosotros hemos tirado de deuda, que es lo único que se nos ha permitido, a la comunidad más endeudada, porque hemos pedido recursos a fondo perdido, igual que hubo durante la pandemia, y no se han concedido. Hemos pedido la actualización de entregas a cuenta, hemos pedido que se acuerde de una vez el flash extraordinario, que siempre se hace en diciembre, y todo este tiempo ha generado muchísima incertidumbre en los proveedores de la comunidad y tampoco nos atienden. Entonces, el Gobierno de España, la ministra Montero, en mi opinión, está haciendo dejación de funciones porque, primera y principal, no aborda de una vez, de forma seria y definitiva, la reforma del sistema de financiación, que es lo que al final provoca otra serie de problemas, como pueden ser o la dependencia del FLA o la dependencia de anticipos para poder atender a las necesidades de tesorería. Esa tensión que se genera está provocada por el sistema de financiación y no están haciendo su trabajo. Pero bueno, también es complicado que lo hagan, ¿eh? Si quieres hablamos de por qué yo creo que no aborda la reforma del sistema. Sí, le voy a preguntar, pero vamos a salir de este asunto de la reconstrucción, si me permite, porque hay una cosa que creo que no se ha hablado suficiente. El Gobierno sacó un plan en el que prometía primero 3.000, luego 5.000 millones, en fin, la cosa fue engordando, y cuando uno bajaba al suelo, creo que no llegábamos a 1.000 millones en ayuda, no llegaba. Y todo lo demás eran avales, créditos, todo a través de ICO, etcétera. Es decir, deuda para la empresa que lo pide.
Cuidado con esto. Esto que se hizo famosísimo en 2020, en la pandemia, etcétera, mucha gente acudió a ello pensando que eran ayudas. De hecho, está judicializado en muchas empresas. Y posteriormente, cuando de repente les han reclamado el pago de los intereses de esos créditos que venían del Instituto de Crédito Oficial, no es que lo diera un banco, no, muchos los daba el banco también, otros los daban a través del ICO. La gente tenía tal deuda que la empresa ha cerrado. Hicimos en el pasado un récord de quiebras. Porque este año es cuando se ha quitado por fin la moratoria. Hasta ahora se les había permitido no pagarlo. Este mismo modelo se ha copiado para poder decir en un periódico que estás dando N.000 millones en ayuda. No es real, no son N.000 millones en ayuda, eso es un crédito y va la gente a pedirlo. Eso es pagar una deuda con intereses. Una ayuda es, oiga, me he quedado sin coche, no te preocupes, toma un coche. Vía dinero o vía como... ¿Qué tienen que decir a este tipo de medidas? Porque el ciudadano está... Me hablaba antes de los datos que están pidiendo en Valencia. No se están pidiendo las ayudas. Los créditos no se están pidiendo. Bueno, pues como lo has comentado, el gobierno se llenó la boca, hablaba de 16.000 millones de ayudas para la Dana y nada más lejos de la realidad. 5.000 eran los avales de los préstamos ICO. Al final, como su nombre indica, son préstamos, ¿vale? Te cubrirán el aval, pero el préstamo al final es una entidad financiera la que está detrás y te va a cobrar intereses, te va a cobrar comisiones, etcétera. Y luego está la parte del consorcio de seguros, que también les encanta decir que son ayudas, y el consorcio de seguros lo que te paga es la indemnización que por las cuotas del seguro que tú has pagado, que todos los españoles pagamos cada vez que pagamos un seguro. Sí. Y luego sí, había ayudas, otras. Muchas de ellas con unas condiciones muy difíciles de cumplir y que, bueno, encima luego con la tardanza que han tenido, que ellos están en un 10% de las ayudas de primera necesidad satisfechas 7 meses después, cuando nosotros llevamos el 72%, pues al final se les desmonta y lo que hay que denunciar, hay que decir es que están engañando a los españoles, están engañando en este caso a los afectados por la Dana. Nosotros desde la Generalitat, desde mi consellería, el Instituto Valenciano de Finanzas y también la Sociedad de Garantía Recíproca, también hemos sacado préstamos, pero en este caso préstamos para autónomos, para pymes y para empresas más grandes, pero en este caso están totalmente bonificados. El préstamo, aparte de tener moratoria importante y tener un plazo amplio, no tiene intereses cero, no tiene costes, no tiene coste del aval, no tiene ningún tipo de coste. Y hay gente que a lo mejor aprovecha con unas condiciones muy buenas para tener un préstamo que tienes que devolver sin intereses, pero no así ha ocurrido con los del ICO. De hecho, están teniendo muy buena respuesta porque hay muchas que se están acogiendo a ellos. Reforma del modelo de financiación. Hay gente que teme que las comunidades del Partido Popular, por eso le decía que si se va a mantener en esa posición antes, me perdone la expresión, se rajen y cuando llegue el momento pidan su quita de deuda. Valencia no sé si por la Comunidad Valenciana no sé si por feedback que tenga de sus colegas, cree que los demás también se van a mantener quietos y no van a ceder con eso de te voy a quitar deuda de María Jesús Montero. Desconozco lo que van a hacer las demás. Lo que sí que es la postura que tienen ante la propuesta que se ha hecho a día de hoy, que como te digo puede cambiar. Si es que lo ideal sería que este tema se tomara en serio, que nos tomara en serio a todas las comunidades, que se hablara en el foro que se tiene que hablar, porque claro que es necesario dar una solución a la deuda. Claro que hay que poner negro sobre blanco una reestructuración de la deuda que puede tener una parte de quita, de reducción de los tipos de interés, de moratorias, de alargar los plazos. Eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo entre todos. Entonces, ¿ustedes qué han propuesto? Nosotros, propuesta concreta, lo que queremos es que la parte, por lo menos, de la deuda de la Comunidad Valenciana que se refiere a la infrafinanciación, que se tenga en cuenta. Pero entiendo que eso que proponen ustedes, llevado a todos, pero es que le atañe a Extremadura. Nosotros no queremos que se haga exclusivamente lo que nosotros queremos, porque aquí vivimos en un país que lo que queremos es que seamos todos iguales. Y lo que hace este gobierno es poner encima de la mesa propuestas pactadas solo con una parte en beneficio propio, porque esto al final son cambalaches que hacen entre ellos, partidos independentistas, que son los votos que necesita Sánchez para seguir donde está, sin tener en cuenta la situación de los demás, ni la de Extremadura, ni la de Galicia, ni de Madrid, ni la de la Comunidad Valenciana. Lo que queremos es que se escuche a todos y que entre todos pongamos la mejor solución. Como digo, la parte de la deuda es complementaria al núcleo central, que es el sistema de financiación, en el que también se nos tiene que escuchar a todos y todos tenemos que ceder. Es que no puede salirse uno 100% con lo que pretende, porque entonces el resultado final no sería bueno. ¿Pero usted cree que va a pasar eso? Lo que te decía es que lo que quería decir es ¿por qué desde el 2017, que se avanzó bastante, luego hubo una propuesta de población ajustada en el 21, se presentaron alegaciones y se metieron en un cajón en enero del 22. Ahora parece
que nos quieren hacer ver que se está avanzando porque hay reuniones técnicas, nuevos informes. Pero lo que yo digo es que mientras exista ese elefante en la habitación, que es el cupo catalán, que es la exigencia que está haciendo el independentismo catalán a Pedro Sánchez, la propia ministra tiene un problema, porque es imposible hacer las dos cosas a la vez. No puede poner encima de la mesa una propuesta que contente a los independentistas, porque no va a contentar a todos los demás, porque seguro que el resto de las comunidades va a salir perdiendo. Y nosotros una de las condiciones que exigimos es multilateralidad, que esto se aborde en el foro adecuado y entre todos. Y eso es incompatible con satisfacer las peticiones de los independentistas. Por eso digo que me encantaría que se avanzara, pero que me temo que son todos un juego de trileros, ¿no?, para ir pasando la legislatura, ir concediendo por detrás cosas al independentismo para que te vaya votando cosas en el Congreso de los Diputados y seguir ahí, pero que veo una ausencia de altura de miras y de responsabilidad real en las necesidades de los ciudadanos, no en los gobiernos, sino en las necesidades de los ciudadanos muy importantes, que es un gobierno que no gobierna, el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, ahí están, y sí, presupuestos, pero por si acaso cambiara el gobierno, y con esto le dejo marchar, y ahora que no nos oye nadie, se convoca un congreso, se van a cambiar cosas dentro del propio Partido Popular. ¿Qué sensación tienen ustedes allí en el gobierno valenciano? ¿Qué sensación tiene usted personalmente? O, mire, yo trabajo y ya pues, que nos digan mire, algo. yo trabajo. No, bueno, al final está la gestión de un gobierno y sobre todo en nuestro caso que estamos muy volcados también y que se ha multiplicado el trabajo, si ya era bastante, ahora pues con más movilización de recursos humanos, financieros, etcétera. Y por otro lado está la política, ¿no?, y los congresos y todo lo que viene ahora. El año que viene también hay algunos procesos electorales en algunas comunidades autónomas y es inevitable que esto sea ahí y que acompañe a la gestión, pero desde luego la prioridad es la gestión y es seguir llevando adelante esta hoja de ruta que tiene el gobierno de Carlos Mazón, que la tenemos muy clara, que queremos poner la Comunidad Valenciana donde se merece estar, que es un gran territorio donde hay que sea una tierra de oportunidades, que es lo que se merece porque las tiene. Después de todos los golpes que se ha llevado la comunidad, el gobierno en el que usted está presente, ¿tiene la sensación de todas formas de que precisamente gracias a esa gestión, a lo que hace usted, es por donde pueden limpiar un poquito todo el barro que también les han tirado encima? La gestión que hacemos... Claro, es decir, oye, mira, pues cuando pasen estos años, cuando lleguemos otra vez a unas elecciones, cuando tengamos que presentarnos, que podamos decir que esto se ha gestionado así y que esto ha funcionado. Sí, es que yo estoy convencida de que estamos haciendo una gestión envidiable, ¿no? Muchas comunidades la hacen, por supuesto, pero yo creo que vamos por el buen camino, porque los 8 años del Botanic, ahí se han construido muros, se han dejado pasar oportunidades y esta comunidad lo que se merece es atraer inversiones, atraer talento, atraer riqueza, como digo, política de puertas abiertas, porque nosotros algo que antes no ocurría, nosotros a los empresarios y a las empresas los consideramos aliados, si es que tenemos que trabajar juntos, porque son ellos los que crean empleo. Yo no creo en un gobierno intervencionista que quiera, yo creo en las empresas, en los proyectos que generen riqueza, que generen empleo y empleos dignos, ¿no? Y es lo que queremos hacer, atraer inversiones que incrementen la productividad y la competitividad y ser un territorio más rico. Disminuir esa brecha de renta per cápita que tenemos respecto a la media, porque la Comunidad Valenciana se merece mucho más de lo que hemos encontrado después de 8 años de este gobierno que tuvimos. Si baja el tramo del IRPF... Pues ahí estamos. Más de uno conozco que se lo va a agradecer. Sí. Ruth Merino, consellera de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana, gracias. Gracias a vosotros, encantada.